Padre Amort. Módena, Emilia-Romagna, 1 de mayo de 1925. Roma, Lazio, 16 de septiembre de 2016. Oración de San Benito Abad. Cruz del Padre Benito. Crux Sancti Patris Benedicti. Crux Sacra sit mihi lux. Non draco sit mihi dux. Vade retro Satana. Nunquam suade mi vivana. Sunt mala qua elevas. Ipse venena. En español. Cruz del Santo Padre Benito. Mi luz sea la cruz santa. No sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás. No sugieras cosas vanas. Pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. Más conocido como Padre Amort, fue un sacerdote italiano que ejerció como exorcista en la diócesis de Roma y se hizo popular por sus libros, conferencias e intervenciones radiofónicas y televisivas sobre la materia. Gabriele Amort fue ordenado sacerdote católico en 1954 y se convirtió en exorcista oficial en junio de 1986, bajo la dirección de Candido Amantini. Fue miembro de la Sociedad de San Pablo, la congregación fundada por Santiago Alberione en 1914. En 1986 hizo su primer exorcismo bajo la tutela del padre Candido Amantini y en octubre de 2000, según su libro, señaló haber realizado personalmente alrededor de 50.000 exorcismos, que iban desde unos minutos a varias horas de duración. En marzo de 2010, afirmó que la cifra aumentó a 70.000. Gabriele Amort fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990 y fue presidente hasta su retiro a los 75 años de edad, en el año 2000. Fue declarado presidente honorario de por vida de la asociación. El padre Gabriele Amort explica que a los que vienen a verme les aconsejo que primero vayan al médico o al psicólogo. En la mayoría de los casos hay una base física o psicológica para explicar sus sufrimientos. Los psiquiatras me envían los casos incurables. No hay rivalidad. El psiquiatra establece si es una enfermedad, el exorcista, si hay una maldición. La causa más frecuente de las posesiones son los maleficios, los cuales originarían cerca del 90% de los casos. El maleficio es un mal causado a una persona recurriendo al diablo. Se puede hacer de varias formas, como hechizos, maldiciones, mal de ojo, vudú, macumba. El ritual romano antiguo explicaba cómo había que afrontar esto. El padre Gabriele Amort, quien es autor de varios libros sobre exorcismo, como Narraciones de un exorcista, Más fuertes que el mal, el demonio, Reconocerlo, Vencerlo, Evitarlo y El último exorcista, Mi batalla contra Satanás, ya se dedicaba a luchar contra el mal antes de hacerse exorcista. A los 18 años se unió a los partisanos y combatió a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída del régimen fascista de Mussolini, el famoso político italiano Giulio Andreotti intentó llevarlo a la política, pero al final decidió hacerse sacerdote. El padre Amort también formula que el interés y práctica de diversas corrientes ocultistas de los líderes nazis, ocultismo nazi, pudieron haber hecho que estos fueran poseídos. Además que existe la posibilidad de que Adolf Hitler, así como Joseph Stalin fueran influenciados por algún demonio para afectar a millones de personas por el mal. El religioso también ha criticado las novelas de Harry Potter de J.K. Rowling pues indica que detrás de Harry Potter se oculta la firma del rey de la oscuridad, el diablo, ya que en las novelas no existe el concepto retratado de una distinción mágica entre lo blanco y negro, no existe un guía espiritual, ni existen referencias a la religión o la espiritualidad. Considera que esto influencia y acentúa el interés de los jóvenes por las prácticas mágicas y porque la magia es siempre una vuelta al diablo. El London Sunday Telegraph ha divulgado que la película preferida de Amort es El Exorcista, la cual trata del exorcismo de un demonio en una muchacha joven, historia basada en un exorcismo real realizado en los años 50 en San Luis, Missouri. Al respecto, Amort piensa que la gente debería verla, para que miren lo que nosotros hacemos y ha mencionado, por supuesto, los efectos son exagerados,
pero es un buen filme, y exacto substancialmente, basado en una notable novela que refleja una historia verdadera. Por otra parte, también ha aparecido en una entrevista para el segundo episodio de True Horror with Anthony Head, donde dijo que nunca lleva a cabo exorcismos en personas que declaran que están poseídos sin estarlo verdaderamente, y que él siempre envía a la gente a consultarse primero con psiquiatras y psicólogos antes de pasar por él. Amort es autor de 3 libros sobre la temática específica del exorcismo. Los 3 libros son: Un exorcista cuenta su historia, Un exorcista, más historias y más fuertes que el mal. No cuentan como documentos oficiales de la Iglesia Católica, sino que son anotaciones personales de su oficio como exorcista. Los libros usan relatos de testigos oculares y la experiencia personal. Decía: soy el único exorcista que trabaja 7 días a la semana, desde la mañana hasta la tarde, incluidas Nochebuena y Semana Santa, afirma el padre Amort, quien añade que ha llevado a cabo miles de limpiezas espirituales y que en no pocas ocasiones ha visto a las víctimas escupir extrañas cosas de la boca como clavos y cadenas, además de levitar en el aire. Tratamos de mantener a la persona en el sillón, pero a menudo los demonios hacen levitar a los poseídos solo para mostrar su presunto poder. En uno de mis casos más recientes me tocó atender a una madre de familia de Nápoles llamada Antonella que estuvo poseída por 5 demonios durante más de 17 años. Ella comenzó a sufrir de ataques violentos después que recibía la Eucaristía en la misa y entraba en trances en los que hablaba arameo y alemán, idiomas que, por cierto, desconocía por completo. En sus ataques hacía gala de tanta fuerza física que se necesitaban 3 hombres adultos para contenerla. Después de 4 años de ser sometida a exorcismos, sus ataques se fueron volviendo menos violentos hasta desaparecer del todo. También recuerdo a un campesino analfabeto que, durante el exorcismo, me hablaba solo en inglés, por lo que yo necesitaba un intérprete. Hay quienes demuestran una fuerza sobrehumana, y otros que se elevan, totalmente, del suelo, siendo imposible, aún para varias personas, mantenerlo sentado en la silla. Pero hablamos de presencia demoníaca, solo por el contexto en que se desarrollan estos fenómenos. Muchos me preguntan si alguna vez he resultado herido por el diablo en algún exorcismo, pero cuando el cardenal Poletti me pidió que me dedicara al exorcismo, me encomendé a la Virgen con la siguiente oración: envuélveme en tu manto, y yo estaré seguro. El demonio me ha amenazado muchas veces, pero gracias a Dios nunca me ha podido hacer daño. El padre Amort explica que los exorcismos, por lo general, comienzan con una ronda de oración, ayudado por algunos asistentes, para lanzar posteriormente su ataque espiritual, rezando y cantando en latín y mandando a los presuntos demonios a que digan su nombre y se rebelen. Uno puede ser objeto de los ataques del demonio en 4 casos. Bien porque esto es una bendición para la persona, como en el caso de muchos santos, bien por la persistencia irreversible, en el pecado, bien por una maldición que alguien hace invocando el nombre del demonio, o bien, cuando uno se dedica a practicar el ocultismo. Las personas que ejercen el carisma del exorcismo, en tanto, deben cumplir con varios requisitos. Debe estar muy bien considerada por su vida de oración, fe, actos de caridad y juicio. Además, debe basarse y confiar únicamente en la palabra de Dios y la oración tradicional, estar completamente desprendido de las preocupaciones monetarias, ser profundamente humilde y no atesorar oscuridad. Hay que recordar que el mismo Jesucristo en los Evangelios, en Mateo 10,8, recomendó a sus discípulos lo siguiente: curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Todo el mundo es vulnerable a la acción del diablo. El padre Gabriele Amort asegura que una cosa que ha aprendido con el paso del tiempo es que todo el mundo es vulnerable a la acción del diablo, incluido él mismo. No, por supuesto que yo no estoy a salvo del diablo. Todo el mundo es vulnerable. Incluso la Madre Teresa fue exorcizada en sus últimos años. Y otros santos también. El diablo es muy inteligente.
Ha conservado la inteligencia del ángel que fue. Puede ser, por ejemplo, que alguien de su trabajo sienta envidia de usted y le lance una maldición. Y usted enfermará porque el origen del 90% de los casos que trato es, precisamente, por una maldición. El resto se debe a la pertenencia a sectas satánicas, a haber tomado parte en sesiones de espiritismo o practicar la magia. Pero si usted vive en consonancia con Dios, al diablo le resultará mucho más difícil llevar a cabo la posesión. El padre Amort, quien se ufana de haber tenido buenas relaciones con los papas Juan Pablo y Benedictos V y Francisco I, explica que el papa apoya a los exorcistas. Sin embargo, las sectas satánicas proliferan. El diablo trabaja en todas partes. Está en Fátima, en Lourdes. Y con toda seguridad también actúa en el Vaticano, en el centro mismo del cristianismo. Porque el humo de Satanás ha entrado a todas partes. Una vez yo y otros exorcistas de los 5 continentes fuimos excluidos injustamente de una audiencia con el Papa, porque algunos religiosos tenían miedo de que tantos exorcistas consiguieran expulsar a las legiones de demonios que se han instalado en el Vaticano. Pues no tengo ninguna duda de que el demonio tienta, sobre todo, a las autoridades de la Iglesia, así como a cualquier otra autoridad, en la política y la industria. Es una estrategia victoriosa. Siempre se intenta ponerla en práctica. Sobre todo cuando las defensas del adversario son débiles. Satanás también lo intenta. Pero, gracias al cielo, es el Espíritu Santo quien dirige la Iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dijo Jesús. A pesar de las defecciones, y a pesar de las traiciones, que no deben causar asombro. Recordemos que el primer traidor fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, Judas Iscariote. Pero, a pesar de esto, la Iglesia sigue su camino. El Espíritu Santo la mantiene, y por lo tanto, los ataques de Satanás solo pueden ser parcialmente exitosos. Naturalmente, el demonio puede ganar batallas, incluso batallas importantes. Pero nunca ganará la guerra. El padre Gabriele Amort asegura que la noción del diablo no es ninguna metáfora, sino que una entidad totalmente real que ejerce su malévola influencia en campos como la alta política. Por supuesto que existe el mal en la política, incluso es frecuente. Al diablo le gusta adueñarse de aquellos que ocupan cargos de responsabilidad, empresarios, políticos. Hitler y Stalin estuvieron poseídos. ¿Por qué lo sé? Porque mataron a millones de personas. El Evangelio dice, por los frutos los conoceréis. Desgraciadamente, un exorcismo no habría bastado con ellos, pues estaban convencidos de lo que hacían. No se puede decir que fuera una posesión en el sentido estricto de la palabra, más bien se trataba de una aceptación total y voluntaria de las sugerencias del diablo. Parte del clero no cree en el diablo. El padre Amort, consultado cómo son vistos los exorcistas dentro de la Iglesia católica, afirma que somos muy maltratados. Nuestros hermanos sacerdotes, a cargo de esta delicadísima tarea, son vistos como locos, como fanáticos. Por lo general, ni siquiera son tolerados por los mismos obispos que los nombraron. El gran problema es que el mayor éxito de Satanás hoy es que consigue hacer creer que no existe. Y casi lo ha conseguido. Incluso dentro de la Iglesia. Tenemos un clero y un episcopado que han dejado de creer en el demonio, en los exorcismos, en los males extraordinarios que puede causar el diablo, y ni siquiera en el poder, que nos ha dado Jesús, de expulsar a los demonios. Desde hace 3 siglos, la Iglesia latina, al contrario de la ortodoxa y de varias denominaciones protestantes, ha abandonado casi, completamente, el ministerio del exorcismo. Al no practicar los exorcismos, al no estudiarlos y no haberlos visto nunca, el clero ya no cree en ellos. Y, algunas veces, ni siquiera cree en el diablo. Tenemos episcopados enteros que se muestran hostiles a los exorcismos. Hay países en los que no existe ni siquiera un solo exorcista, como Alemania, Suiza, España y Portugal. Una carencia aterradora. Cuando un sacerdote es nombrado obispo, se encuentra con un artículo del Código de Derecho Canónico, que le autoriza, completamente, a nombrar exorcistas.
Lo mínimo que se le puede pedir a un obispo es que haya asistido, por lo menos, a un exorcismo, dado que debe tomar una decisión tan importante. Por desgracia, esto no ocurre casi nunca. Pero si a un obispo recibe una petición seria de exorcismo, es decir, no hecha por alguien enajenado y no actúa en consecuencia, comete pecado mortal. Será responsable de todos los terribles sufrimientos de esa persona, que a veces duran años o toda una vida, cuando podría haberlos evitado. El padre Amort agrega que cuando conocí al padre Pellegrino Ernetti, un célebre exorcista, que ejerció durante 40 años en Venecia, le dije, si pudiera hablar con el Papa, le diría que encuentro demasiados obispos que no creen en el demonio. La tarde siguiente, el padre Ernetti vino a decirme que aquella mañana le había recibido Juan Pablo y su santidad, le había dicho, hay, aquí en Roma, un exorcista, el padre Amort, que si pudiera hablar con usted le diría que encuentra demasiados obispos que no creen en el demonio. El Papa le respondió brevemente, aquel que no cree en el demonio, no cree en el Evangelio. Esta es la respuesta que dio él y que yo repito a menudo. La receta del maligno para seducir al ser humano. El exorcista Gabriele Amort confidencia que en estos tiempos se siente bastante preocupado por la disminución de la fe y el aumento de la superstición. En el lenguaje bíblico, se puede decir que la gente está abandonando a Dios, y entregándose al ocultismo. La terrible desaparición de la fe en toda la Europa católica, hace que la gente se ponga en manos de hechiceros y adivinos, y así, las sectas satánicas prosperan. Las sesiones de espiritismo, en las que se evocan a los muertos para conseguir respuestas, también están muy difundidas. Ahora se enseña a efectuar sesiones de espiritismo a través de computadoras, teléfonos, televisores, y videograbadoras, pero sobre todo, con la escritura automática. Ya ni siquiera se necesita un medium, es un espiritismo que cada quien puede hacer por sí mismo. En una escuela a la que me invitaron a hablar, los chicos me dijeron que jugaban a llamar a los espíritus de los muertos durante la clase de religión, ante los ojos complacidos del maestro. Mucha gente desconoce que no existe diferencia entre magia blanca y magia negra. Cuando la magia funciona, siempre es obra del demonio. Todas las formas de ocultismo, como esta huida hacia las religiones de Oriente, con sus sugestiones esotéricas, son puertas abiertas para el demonio. El padre Amort confidenció también que su película favorita es El Exorcista, la exitosa cinta de 1973 del director William Friedkin, que se basó en un caso real ocurrido en St. Louis en los años 50 apóstrofe. Siempre digo que la gente debería verla, para que miren lo que nosotros hacemos. Por supuesto algunos efectos son exagerados, pero es un buen filme, y exacto substancialmente, basado en una notable novela que refleja una historia verdadera. El padre Amort concluye que la receta del diablo para seducir al hombre es la misma de siempre. Su estrategia es siempre la misma. Hace creer que el infierno no existe, que el pecado no existe, y que él es solamente una experiencia más que hay que vivir. Concupiscencia, éxito y poder, son las tres grandes pasiones en las que Satanás se fía. Finalmente, consultados y después de haber practicado tantos exorcismos en más de 30 años de carrera, todavía siente miedo del diablo. El padre Gabriele Amort espetó la siguiente y desafiante frase, ¿yo miedo de ese animal? Es él quien tiene que tener miedo de mí, yo actúo en nombre del Señor del mundo, mientras que él es solo el simio de Dios. Muere Gabriele Amort, el exorcista más famoso del mundo. El 16 de septiembre de 2016 falleció de una afección pulmonar en Roma a los 91 años de edad. A lo largo de un periodo de 30 años realizó más 70.000 exorcismos, según informó la agencia católica de noticias, NA, por sus siglas en inglés. En una de sus últimas declaraciones dijo que el autodenominado Estado Islámico es Satán, en referencia a las matanzas de cristianos que estaba ejecutando el grupo extremista en Medio Oriente. Dijo que el demonio entra porque el mal se disfraza de varias maneras, política, religiosa, cultural, y tiene una fuente de inspiración, el diablo, dijo.
Como cristiano, yo lucho espiritualmente contra la bestia, concluyó. Los asombrosos diálogos entre el diablo y un exorcista del Vaticano. Sus confrontaciones con Satanás fueron tema de muchas entrevistas concedidas por él a lo largo de la vida. El diablo le dijo, si los cristianos conocieran el poder del rosario, sería mi fin. Durante 36 años, el padre Gabriele Amort fue el principal exorcista del Vaticano y de la diócesis de Roma. Hasta su fallecimiento en septiembre de 2016, a los 91 años, él enfrentó a lo largo de su ministerio innumerables encuentros con Satanás, que fueron tema de muchas entrevistas concedidas por el sacerdote a medios de comunicación del mundo entero. Nuestra época tiene graves dificultades para aceptar tal hipótesis. Por detrás de la dimensión oscura y perturbadora de las historias reveladas por el padre Amort, sin embargo, queda la lección de que el mal puede combatirse, y ser derrotado. A continuación algunos pasajes de entrevistas con el exorcista más famoso del mundo. Para la página italiana Libero, el 3 de febrero de 2012, el padre Amort narró algunos recuerdos de su primer encuentro con el diablo durante un exorcismo. De repente, tuve la nítida sensación de una presencia demoníaca en mi frente. Sentí al demonio mirándome, examinándome, moviéndose a mi alrededor. El aire se puso frío. Un amigo exorcista ya me había hablado de estos cambios bruscos en la temperatura. Pero una cosa es oír hablar y otra es vivir la experiencia. Yo intenté concentrarme. Cerré los ojos y seguí mi oración, de corazón, sal, rebelde. Sal, seductor, lleno de artimañas y mentiras, enemigo de la virtud, perseguidor de los inocentes. Deja este lugar para Cristo, en quien no hay ninguna de tus obras. La página Luce di María, en mayo de 2015, también publicó interesantes informaciones sobre el padre Amort y sobre su ministerio. Por ejemplo, los exorcistas interrogan al diablo, incluso sabiendo que él es mentiroso, pero ¿por qué hablar con él si ya se sabe que la respuesta probablemente será una mentira más? El padre Amort aclaró. Tenemos que filtrar las respuestas del diablo. El Señor a veces impone que él diga la verdad, para mostrar que Satanás fue derrotado por Cristo y que él está obligado a obedecer a los discípulos que actúan en nombre del Señor. De hecho, añadió el padre Amort, el diablo a veces declara que está forzado a hablar y hace de todo para evitarlo. Ser forzado a revelar su nombre, por ejemplo, es para él una gran humillación, una señal de derrota. Él busca venganza en esos casos y la conversación tiende así a ser aún más peligrosa. El exorcista debe limitarse a las cuestiones autorizadas por el rito y no dejarse conducir por el diablo. En otra entrevista, concedida a Urlo Magazine en 2009, el padre Amort contó. Una vez, le pregunté a un demonio por qué, a pesar de su inteligencia superior, prefirió descender al infierno. Él respondió, yo me rebelé contra Dios y mostré que soy más fuerte que él. Para ellos, la rebelión es una señal de victoria y de superioridad. El poder del rosario. En su libro Yo, el último exorcista, el padre Amort cuenta un diálogo que da testimonio de la fuerza de la Virgen María. P. Amort, ¿cuáles son las virtudes de Nuestra Señora que más te encolerizan? Satanás, ella me enfurece porque es la más humilde de todas las criaturas y porque yo soy el más orgulloso. Porque ella es la más pura de todas las criaturas y yo no. Porque ella es la más obediente a Dios y yo soy el más rebelde. P. Amort, ¿por qué temes más cuando yo digo el nombre de María que cuando digo el nombre de Jesucristo? Satanás, porque me humilla más ser derrotado por una mera criatura que por él. P. Amort, ¿existe una cuarta cualidad de María que te enfurece? Satanás, ella siempre me frustra porque nunca ha sido tocada por ninguna mancha de pecado. El sacerdote recordó también. Durante un exorcismo, Satanás me dijo por medio de la persona poseída, cada Ave María del Rosario es para mí un golpe en la cara. Si los cristianos conocieran el poder del Rosario, sería mi fin. Aquí presentamos 6 consejos que el sacerdote dejó en sus muchos años como exorcista. 1. Satanás está siempre activo.
Es el tentador desde el principio. En términos generales, Satanás está siempre activo. Es el tentador desde el principio. Hace de todo para que el hombre peque y cada vez que se realiza el mal, él está detrás, dejando en claro que es el hombre quien decide libremente sus actos. Pero también existe una acción extraordinaria del maligno, y esta es la posesión diabólica. 2. El mundo está bajo el poder del diablo. El mundo está bajo el poder del diablo. Y junto con Satanás muchos de sus profetas. Personas que la Biblia llama los falsos profetas. Falsos porque llevan a la mentira y no a la verdad. Estas personas existen tanto fuera como dentro de la Iglesia. Son fácilmente reconocibles, dicen que hablan en nombre de la Iglesia pero hablan en nombre del mundo. Exigen de la Iglesia que asuma los roles del mundo, y hablando así confunden a los fieles y llevan a la Iglesia a aguas que no son las suyas. Son las aguas del maligno, agregó. 3. Satanás ataca sobre todo al Papa. Satanás ataca sobre todo al Papa. Su odio por el sucesor de Pedro es feroz. Lo he experimentado en mis exorcismos. Después del Papa, Satanás ataca a los cardenales, obispos y a todos los sacerdotes y religiosos. Es normal que sea así. Ninguno se debería escandalizar. Los sacerdotes, religiosos y religiosas, están llamados a una dura lucha espiritual. 4. Invocar a Juan Pablo I es efectivo contra el diablo. San Juan Pablo I se ha convertido, en los últimos años, en un poderoso intercesor en la lucha contra el demonio. Le he preguntado al demonio más de una vez, signo de interrogación abierta, ¿por qué te da tanto miedo Juan Pablo I? Y he tenido dos respuestas distintas, ambas interesantes. La primera, porque desarmó mis planes. Y creo que con eso se refiere a la caída del comunismo en Rusia y en Europa del Este. El colapso del comunismo. Otra respuesta que el demonio me dio fue porque arrebató a muchos jóvenes de mis manos. Hay muchos jóvenes que, gracias a Juan Pablo I, se convirtieron. Tal vez algunos ya eran cristianos pero no practicantes, y luego con Juan Pablo I volvieron a la práctica, explicó. 5. El demonio quiere la muerte de la Iglesia porque ella es la madre de los santos. El demonio la tiene contra la Iglesia, quiere la muerte de la Iglesia porque ella es la madre de los santos. Combate a la Iglesia a través de los hombres de Iglesia, pero con la Iglesia no tiene nada que hacer, acotó. El experimentado exorcista también manifestó que el demonio tienta a los hombres de Iglesia y entonces no nos debe maravillar si también los sacerdotes, que tienen todos los auxilios divinos, de la oración y los sacramentos, caen en la tentación. También ellos viven en el mundo y pueden caer como hombres del mundo. 6. El intercesor más efectivo de todos es la Virgen María. En mayo de 2002, al ser preguntado sobre el intercesor más efectivo de todos, el P. Amort, que por supuesto que la Virgen es la más efectiva. ¿Y cuando la invocas como María? Una vez le pregunté a Satanás. Signo de interrogación abierta, pero ¿por qué te asustas más cuando invoco a Nuestra Señora que cuando invoco a Jesucristo? Me contestó porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por él. Oración de renuncia a Satanás del exorcista Padre Gabriel Amort Mas. La oración de renuncia es poderosa porque nos permite recordar muchos pecados cometidos aún desde la niñez o juventud, ya olvidados, y es necesario sacarlos a la luz para ser perdonados y así, de esta forma, liberados. Esta oración es una renuncia voluntaria, con conciencia y discernimiento, al pecado y a todo lo que nos hace daño, causado por nosotros mismos o por fuerzas del maligno externamente. Renunciamos a las fuerzas del maligno, porque nosotros tenemos nuestra fuerza y confianza plena en el poder de Dios y no en el temor al maligno. En el nombre de Jesucristo renuncio a Satanás y a cada vínculo oculto, a su manipulación sobre mi espíritu, a su manipulación sobre mi cuerpo y a su manipulación sobre mi mente, y a todos los vínculos con cada uno de sus seguidores. Yo rechazo el mal que se haya infiltrado en mi vida por haberme alejado de Jesús, porque he abandonado los sacramentos, porque he descuidado la oración, porque solo me he dedicado a todo lo pasajero.
Rechazo el mal que he aceptado y que he conseguido por ignorancia y ligereza, por rabia o por inconsciencia, por miedo de ser criticado, por desilusión o por malos ejemplos, o por autolesiones destructivas en mí. Tomo conciencia y examino cualquier mal que he cometido o que he provocado a mis padres, a mi familia, a mis amigos, a mis superiores, a toda la sociedad. De manera particular rechazo las acciones espiritualmente contaminantes, las groserías, blasfemias, las promesas y juramentos falsos, la usura, las injusticias, los favoritismos, las sesiones espiritistas, todas las prácticas ocultas, y de aquellas de las cuales me han sido impuestas fuera de mi voluntad. Oh, Jesucristo, mi Rey y Redentor, por el poder de tu Santa Cruz y en virtud de tu preciosísima sangre, sálvame. En nombre de Jesucristo renuncio al espíritu negativo de avaricia, resentimiento, rencor, odio, maldición, envidia, celos, orgullo, mentira, división, miedo, soberbia, venganza, violencia, poder, vanagloria, impudicia, lujuria, adulterio, falsa religión y espiritualidad, engaño religioso, ateísmo, masonería, anticristo, Asmodeo, toda práctica del New Age, Reiki, astrología, necromancia, cartomancia, adivinación, meditación, ocultismo, espiritismo, brujería, alcoholismo, droga, desaliento, lenguaje soez, agitación, ira, ocio, pereza, confusión, angustia, alienación, depresión, desesperación, tentación de suicidio. Y ahora por los sacramentos del bautismo que me ha hecho hijo de Dios, por la confirmación que me ha confirmado en su gracia, por la confesión que me ha perdonado cada pecado, por la Eucaristía que me ha hecho partícipe del cuerpo de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, nuestro Señor, ante el cual toda rodilla se pliega en el cielo, sobre la tierra, bajo la tierra, por la autoridad que ha dado a todos los que creen, por la intercesión de la Santísima Virgen María, Inmaculada Concepción, de los ángeles, de los arcángeles, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, de San José, de todos los santos, pido, o también pedimos, romper cada vínculo con cualquier persona, secta o ideología que me ha alejado de Jesús, mi Dios y mi Señor, porque si aún permanece en mí y en mi familia cualquier vínculo inicuo que me sujeta a Satanás, ahora sea frustrado y hecho impotente en el nombre santo de Jesús, por sus santísimas llagas, por su preciosísima sangre y su muerte en la cruz, que nos ha liberado de cada esclavitud con el pecado. Sea atado a tu cruz, oh Jesús, cada poder de los espíritus malignos que me atormentan. Vuestro tiempo ha terminado, ahora vosotros, fuerzas del mal, espíritus inmundos, no podéis más contaminarnos porque Jesucristo mi poderoso Señor os lanza al infierno, de donde no podréis regresar más, ni tener ninguna otra influencia sobre mí para molestarme. Signo de exclamación abierta, así sea. Amén. Signo de exclamación abierta, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios Altísimo, 3 veces santo, santo, santo. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.